Realmente Neodoc, como vamos a ver, bueno, pues como rasgos diferenciales respecto a la competencia y en cuanto a lo que nosotros hemos ido construyendo un producto todos estos años, es una solución muy ágil, muy completa y muy integrada, ¿no? Cuando hablamos de agilidad nos referimos a que es un producto muy fácil de utilizar, muy rápido, pero sobre todo muy potente, ¿vale? Ahí sí que buscamos un poco un símil con algo que todos conocemos, ¿no? Google, ¿no? Google tiene una caja de búsqueda, un botón, y con ese simple gesto podemos acceder a todo un mundo, ¿no? de contenidos en Internet, ¿no? Bueno, pues nosotros nos basamos un poco en esa visión, ¿no? Entonces, queremos construir y hacer que todos nuestros productos sean ágiles, es decir, fáciles de usar y potentes, ¿no? Lo de completo, como vamos a ver ahora, pues porque cubrimos todo el ciclo de vida del documento, es decir, no nos quedamos solo en la parte de repositorio o en la parte de gestión documental propiamente dicha, sino que tenemos herramientas para la parte de captura y digitalización, que vamos a ver que, por ejemplo, la parte de captura es muy importante o tiene mucho que decir en esto que vamos a hablar hoy de la clasificación automática de documentos. Y luego la parte de integrado, bueno, pues porque hoy en día no se concibe un sistema que no se pueda integrar o convivir con otros, ¿vale? Está claro que el objetivo de Neodoc pues es solventar el problema que tienen muchos entornos corporativos en cuanto al papeleo, la gestión de la documentación, los contenidos, etcétera, 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 ¿vale? Simplemente por recalcar, ¿por qué elegirnos? Bueno, pues como os comentaba, Neodoc es ágil, Neodoc es completo, Neodoc es seguro, Neodoc ya hace años que puede ser instalado en la nube. De hecho, ofrecemos sistemas de suscripción en la nube como soluciones en on-premise, y porque, bueno, evidentemente, pues es totalmente responsive, se puede hacer desde cualquier dispositivo móvil. También es, como comentábamos antes, muy integrado, ¿vale? Bajando un poco, ¿no? Al tema de por qué elegirnos en cuanto a la parte de que es una solución muy completa. Bueno, pues porque, como vamos a ver, es una solución que cubre todo el ciclo de vida, desde la captura hasta la entrega, pasando por la gestión. Para ello, Neodoc cuenta con dos módulos fundamentalmente, ¿no? El primer módulo, pues, es Neodoc Capture, ¿vale? Que es un módulo que nos permite transformar, entre otras cosas, toda la documentación que hay en papel a un formato digital, y nos permite realizar, aplicar tecnologías de captura automáticas como puede ser OCR, código de barras, códigos bidimensionales o QRs, OMR, IFR, etcétera, un largo etcétera, de tecnologías que nos permiten extraer o capturar la información que reside en los documentos en papel para poder incorporarla a nuestros procesos de negocio, ¿vale? Aquí siempre en entornos corporativos empresariales, el ejemplo que más se nos viene a la cabeza es el típico de que quiero escanear las facturas de compra o las facturas de mis proveedores, quiero convertirlas a un archivo PDF que es mucho más fácil y cómodo de manejar, y extraer de forma automática todos los datos contables para poder, por ejemplo, pues evitar toda la mecanización o el proceso de alta de una factura en una contabilidad. Como os podéis imaginar, en ese caso de uso que os estoy dando, pues los tiempos de ahorro serían bestiales, ¿no? Pero bueno, evidentemente esto se puede aplicar en muchos otros campos. El otro módulo que compone Neoscan es Neodoc Management. Es una herramienta, es un repositorio documental muy avanzado que nos permite, de alguna manera, almacenar de forma segura, compartir, colaborar, buscar, asignar permisos, gestionar versiones, establecer workflows y ciclo de vida de documentos, y es un poco lo que nos permite en el día a día trabajar con los documentos, ¿vale? De una manera ordenada, fácil, ágil en definitiva, segura y de alguna manera pues que nos ayude a gestionar el conocimiento de nuestra empresa de una manera lo más potente posible, ¿vale? Dicho esto, un poco y a colación con el webinar de hoy, uno de los objetivos fundamentales de Neodoc es la automatización de procesos, ¿vale? O sea, realmente la gestión documental vamos a decir que en una expresión mínima puede ser un simple repositorio donde tengamos los documentos para acceder a ellos, pero evidentemente en un entorno corporativo lo que se busca siempre es automatizar procesos, ¿no? Entendiendo cómo automatizar procesos, automatizar aquellas tareas que carecen de valor para un humano
y que nos va efectivamente a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar errores y que además nos va a permitir pues, bueno, dedicarnos a otras áreas, ¿no? En este caso, el webinar de hoy vamos a hablar de clasificación automática de documentos. Lo que nos permite esta clasificación automática de documentos mediante hot folders o carpetas inteligentes, pues es poder organizar, archivar y clasificar de una manera totalmente automática en diferentes ubicaciones los documentos de nuestra empresa, ¿vale? Por poner un ejemplo, que veis ahí, pone ejemplo Neodot, pues por ejemplo quiero que se archiven o que se clasifiquen de manera automática todos los correos electrónicos del cliente X y que se guarden en una carpeta concreta, o que las facturas, como vamos a ver en la demo posteriormente, las facturas de tal proveedor y de tipo, por ejemplo, suministros, se almacene en la carpeta proveedor A, su carpeta suministros, ¿no? Bueno, pues eso de alguna manera son una serie de ejemplos. ¿Cuál es la problemática que hemos identificado a lo largo de todos los años en torno a la clasificación de documentos? Bueno, pues que la clasificación de documentos nos lleva, por un lado, es un problema de costes elevados, porque cuando estamos hablando de clasificación manual, todo lo que sea manual, evidentemente, nos hace incrementar los costes, ¿vale? Elevados tiempos de clasificación y gestión manual, porque la típica clasificación que se hace, pues yo tengo una serie de documentos y los voy a organizar en carpetas y subcarpetas como más o menos todo. Bueno, evidentemente esto lleva tiempo porque tengo que crear las carpetas, luego siempre dudo de cómo crear las carpetas, cómo organizar los documentos, con lo cual todo eso lleva mucho tiempo y sobre todo que no se desmadre en el tiempo, que esa estructura de carpetas esté a lo largo del tiempo pues más o menos bien cuidada, pues evidentemente eso lleva tiempo, un tiempo de gestión. Evidentemente luego eso produce retrasos en la localización de la documentación mal clasificada, pues porque cuando, por ejemplo, hay una empresa en la que hay varios actores, ¿no? Hay mucha gente gestionando documentos, si cada persona organiza los documentos en una estructura de carpetas como Dios le va a entender, es evidente, público y notorio que cuando vamos a buscar un documento, si no está debidamente clasificado, no lo vamos a encontrar, ¿vale? Incluso ni utilizando búsquedas, ¿vale? Y, por supuesto, porque se desaprovecha el conocimiento. Imaginaros que tenéis una serie de documentos en vuestras empresas o en vuestras organizaciones que han sido elaborados para diferentes propósitos. Imaginaros en un despacho de abogados, ¿no? que generan contratos y tienen diferentes tipos de contratos que como es lógico, que se querrán aprovechar. Bueno, pues si no están debidamente clasificados, pues a lo mejor no los voy a encontrar. A lo mejor no los voy a encontrar porque no los voy a encontrar ni siquiera físicamente o no los voy a encontrar por búsquedas porque esos contratos no están debidamente categorizados, ¿no? No tienen unos metadatos adecuados o bueno, cualquier tipo de elemento clasificatorio previo, ¿no? Evidentemente, todo esto nos induce, nos lleva a una serie de errores derivados de la clasificación manual, como puede ser efectivamente la pérdida de información por mala clasificación. Ya no me pongo en el caso en el que tarde en encontrar un documento, me pongo en el caso de que ni siquiera lo vaya a encontrar, con lo cual eso equivale a una pérdida de documentación. Caos organizativo, evidentemente, si cada actor o cada usuario de un sistema de gestión de documentos organiza las carpetas y versiones y nomenclaturas, nombres de los ficheros de una manera diferente, es evidente que no hay una unificación, digamos, no hay una manera similar de hacer las cosas y todo al final se acaba convirtiendo en un caos. Y yo creo que eso, pues, quien más y quien menos lo ha vivido alguna vez, ¿no? Aunque sea en el propio PC de su casa, ¿no? Organizando fotos, música, etcétera, ¿no? También, evidentemente, hay una baja calidad por una carencia de normalización documental. Imaginaros un sistema de gestión documental que gestiona los documentos de una ISO 9000, una ISO 14000, etcétera. Bueno, pues sí, evidentemente, si no clasificamos los documentos de una manera adecuada, pues con una normalización de nombres, con una normalización de etiquetas, de listados, pues lógicamente eso al final incurre en una baja calidad. Y luego, por supuesto, pues nos puede llevar a acceder a documentos obsoletos o que no son los adecuados, ¿vale? Yo creo que aquí estamos un poco más o menos de acuerdo. Bien, entonces, yendo un poco en retrospectiva y analizando cuáles son los sistemas de clasificación, pues bueno, nosotros creemos o visualizamos que los sistemas de clasificación se pueden a su vez clasificar de la siguiente manera, ¿vale?
por un lado tenemos un proceso de captura y por otro lado tenemos un proceso de clasificación. ¿Qué es el proceso de captura? Y vamos a empezar por la parte manual. Bueno, pues un proceso de captura manual es, pues imaginaros que queremos clasificar una factura. Bueno, pues una clasificación manual es que una persona manualmente lee la factura y dice, esta factura es de la empresa Encofrados Manolo S.A. Vale, bueno, pues está haciendo una captura manual porque la está leyendo y la está clasificando como que es de ese proveedor. Además, el número de facturas y el departamento al que va es el de suministros. Vale, entonces está haciendo una captura manual porque lo está leyendo manualmente. Una vez que lee esa persona esa factura, tiene que clasificarla. Hay dos maneras de hacer una clasificación que venga a través de una captura manual. Una clasificación manual, y es que, por ejemplo, pues esa carpeta, pues creas una carpeta que sea Encofrados Manolo S.A., creas la carpeta y dentro creas una carpeta que es suministros y metes la factura, con lo cual el usuario ha tenido que crear esa carpeta, esa su carpeta, y cruzar los dedos para que luego no venga alguien detrás y que en vez de poner una carpeta suministros, ponga una carpeta suministro, o en vez de Encofrados Manolo, pone Encofrados Manolo S.A. MDSL, ¿no? Bueno, pues entonces al final ahí empieza a haber errores. Sin embargo, cuando ya empezamos a tener un sistema como Neodoc, ya puede empezar a haber ayudas, ¿no? Puede empezar a haber ayudas como es la clasificación, por ejemplo, semiautomática, que vamos a ver después, que más o menos significa que yo doy de alta una serie de metadatos y el sistema automáticamente, pese a que haya habido previamente una captura manual, el sistema clasifica los documentos de una manera, vamos a llamarla semiautomática. Bien, eso en cuanto venimos desde una captura manual. Cuando venimos con una captura automática, bueno, pues ahí empiezan a cambiar todo un poco. Si, por ejemplo, estamos haciendo una digitalización de facturas y estamos aplicando una lectura OCR de los campos de la factura, una lectura de código de barras de diferentes campos de la factura, ya el ser humano no tiene que, digamos, que el usuario leer físicamente los datos que están en esa factura o en ese documento, ¿vale? Estoy poniendo como ejemplo factura, pero evidentemente podríamos estar hablando de escritura, de cualquier tipo de documento habido y por haber. Una vez que una clasificación automática, una captura automática, llega un momento de clasificación automática. Y aquí sí podemos aplicar clasificación automática porque hemos podido extraer todos los datos necesarios para que esto ocurra. Hay dos tipos de clasificaciones automáticas, la clasificación por imagen o por contenido. La clasificación por imagen es la que hacemos en las facturas y vamos a poner un ejemplo después. Nuestro programa Neodoc Capture es capaz de clasificar un documento en función de la pinta que tiene, o sea, en función del aspecto gráfico que tiene, de forma, modo y manera que puede decidir si una factura es de un proveedor o es de otro, o si un documento es una escritura o es un plano, etcétera, ¿no? O sea, es capaz de, más o menos por técnicas de visión artificial, determinar, analizando esa imagen, qué tipología es. Evidentemente, también una clasificación automática por contenido, que si a mí me llega una factura en la que me has traído los campos por OCR y me dice que el proveedor es Encofrados Manolo SL y el centro de coste es el de suministros, porque lo has traído por OCR, yo automáticamente desde Neodoc Management soy capaz de decir esa factura a qué carpeta y a qué subcarpeta tiene que ir, ¿vale? De manera automática. Incluso puede crear esas carpetas de manera automática. Con lo cual, como podéis ver, hay diferentes maneras de abordar el problema de la clasificación, desde una clasificación puramente manual, que es lo que hace cualquier persona desde su ordenador con el uso de carpetas o subcarpetas y asignando nombres a ficheros, pasando por una clasificación semiautomática o yendo a una captura totalmente automática de una clasificación totalmente automática, ¿vale? Además, esto, pues, desde una semiautomática que es muy utilizada pues, en entornos donde hay muchos usuarios para que todo el mundo cargue los documentos por metadatos y que nadie pueda crear incluso ninguna carpeta, ¿vale? Eso es un punto importante, o algo automático que ya te cree las carpetas de manera totalmente automática, ¿vale? ¿Cuál es la solución que proponemos desde Neodoc? Bueno, pues para la parte de captura, en captura manual, bueno, pues nada, al final se trata simplemente de hacer pues un alta manual de metadatos como de toda la vida. Simplemente subimos un documento a la gestión documental
lo metemos en la carpeta que a nosotros nos parece, en función del contenido del documento, que es la más adecuada, y cargamos los metadatos de manera manual, ¿vale? En cuanto a la captura automática, pues como sabéis, tenemos el módulo NDoc Capture, que es capaz de extraer datos con OCR, códigos de barras, QR, etcétera. Y en cuanto a la clasificación, nos volvemos a encontrar con la clasificación manual, que es ese uso de carpetas y metadatos, la clasificación semiautomática, que es lo que nosotros denominamos las carpetas inteligentes, que como vamos a ver en la demo, cuando después Roberto nos lo enseñe, pues una carpeta inteligente no es más que una búsqueda predefinida que me muestra, cada vez que entro en esa carpeta, pues me muestra dinámicamente los documentos que hacen un matching con esa búsqueda. Imaginaros que con esto podríamos solucionar pues el tener todas las facturas de nuestra empresa, por ejemplo, todos los documentos de nuestra empresa en una carpeta, todos revueltos, y luego podríamos tener carpetas inteligentes, que sería una estructura fija, mostrándonos los documentos clasificados por tipo, por subtipo o por como queramos, ¿no? Podríamos tener ese primer nivel de facturas de encofrados Manolo, el segundo de suministros, el tercero de hidráulica, el cuarto eléctrico. O sea, realmente podríamos clasificarlo como quisiésemos, pero se haría de manera automática luego la clasificación de los documentos. Y por último, la clasificación 100% automática, que puede ser por imagen, como os comentaba antes, por carpetas inteligentes o por hot folders, ¿no? Los hot folders, como vamos a ver a continuación, son como unas carpetas un poco especiales que permite clasificar de manera 100% automática un documento, pudiendo establecer normas o reglas en función de los metadatos que tenga. Pero lo que haría sería mover el documento de sitio, etiquetarlo, borrarlo, asignar un permiso. Podríamos hacer un montón digamos, de acciones de forma automática en función de los metadatos que hayan sido extraídos, ¿vale? Tanto manual como automáticamente. Lo que pasa es que normalmente cuando tiene más sentido es cuando la captura que viene es automática, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la demo. Voy a hacer los mandos a Roberto. Y yo creo que la demo, pues vamos a ver un poco ejemplos de cada uno de estos casos que hemos visto. Si ponemos un poco y hacemos un poco retrospectiva, vamos a ver un ejemplo de captura manual con clasificación manual. Vamos a ver un ejemplo de captura manual con clasificación semiautomática y un ejemplo de captura automática por OCR y clasificación automática por imagen y contenido. Eso. En contenido yo creo que vamos a ver con hot folders, ¿no? Exacto. Y en semiautomática con carpetas inteligentes. Exacto. Muchas gracias, Jonathan. Voy a compartir ya mi pantalla para ver un poco lo que es ya la parte práctica. Como bien decía Jonathan, vamos a ver los tres casos. Vamos ahora a partir de la parte más manual, tanto la captura manual como la clasificación manual. Accederíamos a NDoc Management, que es nuestro repositorio de gestión documental. Cada usuario tiene evidentemente su login. Y bueno, este usuario, pues imaginemos que quiere clasificar un documento pues de un proyecto tecnológico. Tiene un PDF aquí en el escritorio, que ha de clasificar, ¿no? Por ejemplo, este. Entonces, el usuario identificaría un poco de que, si hablamos de proyectos, pues debería localizar la carpeta donde archivamos los proyectos, de qué proyecto se trata, de qué tipología, o sea, de qué tipo de documento dentro del proyecto es. Pues hablamos de una oferta, podemos tener ofertas, propuestas, o sea, ofertas pendientes, propuestas económicas, pedidos. Bueno, llega un momento que ya te bajas a unos niveles de subcarpetas, que luego hace compleja su recuperación, ¿no? Porque yo me acuerdo dónde lo he clasificado, pero posiblemente mis compañeros no sean capaces de localizarlo, ¿no? Esta sería más o menos la típica clasificación manual. Pues carpetas, subcarpetas. En este caso yo arrastraría el documento aquí, queda aquí almacenado y bueno, más o menos pues tienes que tener cuidado que lo has almacenado
incluso en el proyecto que te tocaba, y en unas carpetas que el resto de la gente pues pueda llegar a comprender su estructura, ¿no? Esta sería la parte más manual, ¿no? Una captura manual y una clasificación manual. Imaginemos ahora que lo que queremos vamos a hacer el ejemplo de la clasificación semiautomática. Yo parto de este documento, un documento pues también de un proyecto tecnológico, pues imaginemos que sea una oferta, y yo en base a sus metadatos voy a realizar esa clasificación semiautomática, ¿no? Yo me despreocupo ya de navegar entre estas subcarpetas de proyectos, de subestructuras dentro de un proyecto, y voy a una entrada, una bandeja de entrada, que yo la he denominado así, global para toda la aplicación, ¿no? Entonces yo, en esta parte, pues simplemente voy a subir un nuevo documento técnico, le doy relleno los metadatos manualmente, pues oferta técnica, le digo de qué tipología es, pues hablamos que es una oferta. Por supuesto, Roberto, todos estos metadatos desplegables, tipos y subtipos, son completamente configurables y exacto, esto es un ejemplo de un cliente. Exacto. Es una oferta técnica, le digo de qué cliente es, pues del proyecto al que corresponde, pues por ejemplo el de túnel de Guadarrama, y bueno, y en definitiva luego ya selecciono el fichero de mi escritorio, en este caso, guardo, y gracias a los hotfold, a las carpetas inteligentes, perdón, pues ya se me ha autoclasificado, en el sentido de que el documento está en este saco de bandeja de entrada, pero yo he roto la clasificación física por una lógica. Entonces yo, si voy al proyecto, pues por ejemplo, túnel de Guadarrama, y voy a las ofertas, tengo todas estas carpetas, son carpetas inteligentes, en las que yo les he dado un criterio de búsqueda, ¿no? Pues creo que había creado la oferta técnica. He definido que esta carpeta inteligente me guarde documentos de tipo oferta, subtipo oferta técnica, y del proyecto, bueno, se ve la clave identificadora, pero bueno, es el proyecto de túnel de Guadarrama. Entonces, yo me despreocupo de dónde tengo que archivar el documento, porque físicamente, porque lógicamente esta carpeta ya inteligente ya me lo localiza, ¿vale? Y esta sería un poco la forma de clasificación semiautomática. Que como veis, bueno, pues un poco la ventaja ya de tener una clasificación semiautomática es que el administrador documental puede fijar la estructura documental que mejor se adapta al funcionamiento de la empresa, y nadie puede, digamos, variarla, ¿no? Es decir, todos cargan documentos, pero lo que tienen que hacer es dar de alta los metadatos, que es una captura manual, de alguna manera, pero la clasificación se hace automática mediante carpetas inteligentes. Exacto. El administrador puede quitar los permisos incluso de generar subcarpetas aquí para que nadie rompa la estructura, y se despreocuparía en ese sentido de las clasificaciones. Y luego ya la parte más totalmente automática, que ya partiríamos de una captura automática y una clasificación automática, bueno, pues partiríamos ya de lo que es el Nero Capture, que es nuestro software de captura. En este caso voy a capturar facturas. Imaginemos que yo tengo el departamento de administración y quiero digitalizar facturas, extraer el contenido de las facturas y clasificarlas luego en el gestor documental, ¿no? Pues, por ejemplo, para asociarlas a un workflow de validación en el que, bueno, pues hay un proceso de validación por parte de los usuarios. En este caso, yo he seleccionado una carpeta donde tengo varias facturas, y bueno, no me voy a meter en explicar lo que es la herramienta de captura, simplemente le daría a procesar, y lo que está ocurriendo ahora ya es una primera clasificación, que es un poco una clasificación por imagen, que comentábamos en la presentación. Pues el sistema, en función de reconoce
en función de la imagen de la factura digital, pues clasifica a qué proveedor pertenece, ¿no? Pues en este caso vamos viendo aquí los resultados de la clasificación. Pues la primera factura pertenece a Aquasana, Vodafone, etc., ¿no? Vemos aquí todos los metadatos extraídos y bueno, este es un poco un sistema de validación automática que tenemos para el OCR, ¿no? En el que verde quiere decir que todo que ha podido encontrar por ese reconocimiento de imagen el proveedor y ha podido extraer todos los metadatos configurados de la factura y a su vez pues son válidos, ¿no? Pues porque las operaciones matemáticas concuerdan todas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si es todo correcto, nos marca aquí en verde. En el caso de que fuera algo incorrecto, pues nos lo marcaría en amarillo u rojo y tendríamos que corregirlos manualmente. Imaginemos además que, por ejemplo, pues, no sé, Vodafone le queremos clasificar pues como un proveedor de servicios y de telecomunicaciones, ambos, ¿no? Por ejemplo. Y Aquasana, por ejemplo, pues en este caso, pues va a ser de servicios, ¿no? Entonces ahí estamos categorizando un poco la clase del proveedor o la categoría del proveedor, pues para que luego nos pueda ayudar en el gestor documental pues a tener la información todavía mejor clasificada. Simplemente ya nos quedaría enviar estas facturas y ahora mismo están entrando a lo que es el gestor documental. Yo he creado una primera entrada que es la carpeta de administración, que en definitiva es un hot folder, que es lo que comentaba Jonathan en la presentación. Pues un hot folder al que yo le he dado unas determinadas reglas, ¿no? Que vemos aquí cómo se configuraría, ¿no? Pues yo le he dicho que del CIF de la factura pues localice el CIF, bueno, y lo mueva a la carpeta administración y la carpeta del proveedor que corresponda, ¿no? Donde mache el CIF. Y además que etiquete esa factura con la información que le he metido en el campo categorías, ¿no? Que veíamos aquí en la parte de captura. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues evidentemente las facturas no están en la carpeta administración, sino que se han almacenado o clasificado en las subcarpetas correspondientes al proveedor. Pues veremos aquí que Aquasana está aquí, por ejemplo, en el proveedor Aquasana. De hecho, os acordáis que le habíamos clasificado como una factura de servicios, entonces se ha etiquetado como servicios. O, por ejemplo, podemos ver que las de Vodafone, creo que era la primera, pues también, en este caso, no, la segunda, perdón, se ha clasificado esta factura como de servicios y de telecomunicaciones, ¿vale? Y este es un poco el concepto del hot folder que nos ayuda a hacer esa clasificación automática del documento, ¿no? Que simplemente, pues, bueno, nos lo mueve a la ubicación final y además, pues en este caso, lo etiqueta, ¿no? Hay una serie de acciones, pues podemos incluso borrar una factura que no cumpla un determinado criterio, realizar notificaciones a algún usuario. Bueno, hay una serie de acciones asociadas a un hot folder. Vamos a ver cómo, en este caso, veíamos que habíamos etiquetado las facturas pues con algún tipo de clasificación, ¿no? Dependiendo del proveedor. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo podríamos romper esta clasificación física en el que las facturas se clasifican pues, en una carpeta por su proveedor, ¿no? Y yo mismo pues quiero hacerme una clasificación por tipología de proveedores, ¿no? Entonces, en este caso habría que hacer, partiríamos de la carpeta inteligente. La carpeta inteligente es la que yo le digo que quiero almacenar facturas que sean de tipología, y aquí vienen no sé si le he puesto servicios, sí,
las etiquetas, ¿no? Las palabras clave, pues de tipología suministros y además de suministros y de telecomunicaciones. Bueno, pues aquí cuando buscamos vemos que habíamos marcado la de Vodafone como de servicios y telecomunicaciones, damos un nombre a esta carpeta, pues facturas de servicios y telecomunicaciones. La guardo y ahora ya aquí en la administración, pues aparte de las carpetas, bueno, la he creado aquí dentro de la administración, pero la podría haber creado en cualquier parte de la aplicación, pues en vez de almacenar estas facturas físicamente, o sea, por proveedor, pues yo he roto esa clasificación con una clasificación lógica en la que me guarde las facturas que sean todas de tipo servicios y telecomunicaciones. Es un poco lo que nos permite el concepto de carpeta inteligente. Y bueno, básicamente es eso. Esta sería un poco la implementación de una supuesta parametrización con una captura, y clasificación totalmente automatizada. Bueno, pues yo por retomar un poco, ¿no? Y por fijar un poco los conceptos, ¿no? Pues al final yo creo que hemos visto un ejemplo de todo. Captura manual, clasificación manual, captura automática, clasificación automática y captura manual con clasificación automática. Exacto. Recordar que un poco el concepto está en que básicamente aquí el truco sobre todo está en la clasificación, lógicamente. La parte de semiautomática la resolvemos con carpetas inteligentes, exacto, cargando manualmente los metadatos. Exacto. Y la parte de hot folders, lo lógico es más utilizarla para cuando hay una captura automática. Sí, porque, bueno, hombre, podría utilizarse con una captura manual, pero, bueno, pierde un poco su lógica. Se suele asociar a procesos de captura automática, sobre todo cuando hay muchos elementos a capturar, ¿no? Lotes muy grandes de información que es necesaria una captura automática y clasificación automática. Correcto. Luego, además, esto enlaza bastante con el anterior webinar que tuvimos de email corporativo, de gestión de email corporativo, en la que veíamos que mediante el uso de hot folders éramos capaces de capturar emails de una manera semiautomática, porque a través de un plugin que tenemos para Outlook es capaz el usuario, simplemente tocando un botón, enviar el documento a Neodoc, y en Neodoc una carpeta hot folder es capaz de clasificar el email mediante el uso del acceso a los metadatos del email. Puede ser el email de origen, el email de destino o una serie, digamos, de etiquetas que pueda contener el asunto o el cuerpo, ¿no? Exacto. Pues bueno, si recordáis, lo hacíamos con el hot folder. Sí, en vez de seleccionar factura, pues podríamos seleccionar cualquier tipo de dato que manejase nuestra aplicación y escogemos sobre qué metadato de este tipo de dato pues vamos a realizar el filtro. Y pues aquí salen todos los que manejamos sobre factura y luego definimos la acción que queremos realizar. Evidentemente, pues esto puede servir pues, para emails corporativos, facturas, etcétera. Cualquier tipo de elemento que almacenemos en el gestor documental.